Seguimos con la serie que estamos desarrollando acerca del oír bien, del escuchar lo correcto, del escuchar a la voz correcta y cómo nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu, por la voz del Espíritu. Ustedes lo han entendido. Yo creo que cuando Dios insistentemente nos da una palabra es porque todavía necesita que su iglesia avance en eso. No creo que Dios nos insista en algo solo porque sí. Pablo llegó a escribir y dijo: no me canso de repetirles lo mismo hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que creo que cuando Dios a su iglesia le permite insistentemente una palabra, es hasta que todos entendamos lo que Él nos está hablando. Y creo que desde que comenzamos el año, Dios nos ha permitido a nosotros hablar del orden, y dentro del orden entonces caímos en el tema del oír, y es porque creo que Dios necesita que su iglesia afine el oído para escuchar lo correcto y escuchar solo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo sabe y yo lo sé. Hay tantas voces que nos hablan que nosotros hay días que amanecemos aturdidos, amanecemos confundidos. Y usted dirá: ay, pero ¿por qué yo estoy así? Porque hemos escuchado tanto de tantas personas que ya no sabemos ni qué es lo que vamos a hacer. Entonces estamos inseguros, estamos en una diatriba y decimos: ¿qué voy a hacer yo? Y allí insistentemente el Señor diciendo: aprende a escuchar mi voz. Aprende a escuchar mi voz. Y mi voz, yo quiero, quizás me estoy adelantando algunos puntos. Mi voz, y es una de las cosas que la iglesia de esta generación tiene que aprender a derribar. La voz del Señor no solo se escucha cuando hay un profeta y dice: así ha dicho el Señor. Porque el escritor de los Hebreos, usted lo sabe, lo hemos repetido muchas veces, se le fue revelado y dijo: el Señor antes hablaba de muchas maneras, pero ahora Él habla por su Hijo. Así que no solo es creer que el profeta va a decir: así dice el Señor, sino que por la palabra de vida que ya usted tiene, el Señor ha hablado a usted. Lo debemos creer, porque la iglesia tiene algunas estructuras, para no caer en términos que quizás alguien se vaya a herir, que no es la intención. Modelos que se han levantado, y alguien inclusive puede pensar: es que a mí Dios no me ha hablado. Porque nombran a fulano, viene un profeta y nombran a fulano y nombran a fulano, y a mí nunca Dios me ha hablado. Y eso no es cierto. Eso es lo que dice la estructura religiosa. De que si viene un profeta o alguien que tiene un don y no te dice: mira, Maigualida, ven acá, tú tienes esto y esto, tú dices: a mí Dios no me ha hablado. No, tú eres la casa de Dios. Y si tú sabes que eres la casa de Dios y Dios está vivo, Dios habla. Dios habla. Dios habla. Si tú eres la casa de Dios, yo soy la casa de Dios, y Dios está vivo, porque Dios está vivo, ¿o no? Sí, Señor. Pero hermano, Dios está vivo. Porque voy a usar esta expresión que va a sonar grotesca, pero la voy a decir. Dios no dijo: ustedes van a ser mis funerarias. Para cargar un muerto. ¿Lo entendió, verdad? No, Dios está vivo. Usted y yo no somos funerarias para cargar un muerto. Usted y yo somos la casa del Señor. Y Él está vivo. Y Él habla. Él habla. Él
habla. Y en esto de que Él habla, entonces viene la reflexión para nosotros. Ya va, Dios está vivo. Yo sé que Dios está vivo. Yo soy la casa de Dios. Entonces, ¿por qué yo no he escuchado a Dios? Mire que estoy diciendo que Dios está vivo, que usted es la casa de Dios, que Dios habla. Y no es que vamos a salir todos diciendo, a mí Dios me habló y fulano me dijo esto y esto de fulano, porque cómo le gusta a los evangélicos profetizarle a otro. No, Dios, a menos que tengas el don de profetizar o el don de ciencia, Dios siempre te va a hablar, es para ti, a ti, para que cambies tú, para que crezcas tú, para que te fortalezcas tú. El 90% de las veces que Dios habla, a menos que sea por dones específicos, no es para que usted vaya a sacarle los trapitos al sol a nadie. ¿Le gusta a los evangélicos eso así? Y usted dirá, ¿y nosotros qué somos? No sé, ¿qué es usted? Así que, por favor, lea conmigo Efesios 2:2 y yo voy a hablar ahora sobre oídos con memoria. Ese es el tema que yo voy a desarrollar hoy. Y le voy a decir por qué en el transcurso de lo que voy a ir hablando. Efesios 2:2 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Se ubicaron Efesios 2:2? ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De momento parece que este versículo no encaja con el tema. De momento parece que no. Pero lo que yo quiero desarrollar acerca del tema de oídos con memoria es porque hablo ahora de nuestra casa local, Ciudad de Dios. Por la gracia del Señor, nosotros somos una iglesia que ha venido siendo edificada en el fundamento apostólico y profético. Por eso inicio con el versículo de Efesios 2:2, cuando, ¿perdón? 2:20, tienen razón. Ya yo iba inspirada, me comí el cero yo aquí. Ahora sí se ubicó, tiene razón de estar perdido. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Les decía que de momento alguno puede decir, ¿y qué relación tiene este versículo con el tema? Y le voy a explicar por qué. Por la gracia del Señor, nosotros como iglesia, casa local, Ciudad de Dios, hemos sido edificados y estamos siendo edificados en el fundamento apostólico y profético. Bendito sea Dios que con el transcurrir del tiempo, Dios nos ha venido dando sabiduría e inteligencia para poder administrar estas funciones, estas gracias que permiten edificarnos como santos del Señor. Así que entendemos que lo apostólico cuando se manifiesta es porque hay verdades que están ya reveladas, pero que nosotros no tenemos la capacidad de entenderlas. Entonces viene el fundamento de aquel que Dios le dio esa gracia, entiende verdades que están allí, que no todos la entendemos, y nos afirma en la fe de la verdad eterna, porque eso es lo que trae fundamento. Y lo profético entonces nos ayuda a la dirección. Vamos hacia allá, dándonos a entender que hemos recibido una verdad revelada para que caminemos. Y nos dice ahora, con eso caminen hacia allá. Así que lo profético siempre trae dirección y lo apostólico siempre trae fundamento de la fe. Traigo esto a memoria porque si hay algo que la iglesia no puede hacer es olvidar la palabra de Dios. La iglesia no puede olvidar lo que Dios ha hablado. Y usted y yo
Dele gracias al Señor por esto que voy a decir. No, pero como que si de verdad le está dando gracias al Señor, diga gracias, Señor. Usted y yo como iglesia, le aseguro que usted está siendo fundamentado en la verdad. Y la verdad es una sola, la verdad es Cristo. Nosotros aquí no le hacemos culto a la personalidad. Nosotros aquí no estamos levantando ídolos para ver quién tiene el mejor don o quién no. Honramos las gracias que nos edifican, respetamos las gracias que nos edifican, valoramos, como dice el apóstol Pablo, aquellos que nos edifican, pero nosotros hemos levantado un solo nombre en este lugar, es que Cristo sea conocido. Eso es maravilloso. Yo no le vengo a hablar aquí de las cosas que me suceden a mí. Mi testimonio, no, porque mi experiencia la he vivido yo, pero cada quien tiene una experiencia distinta de cómo Dios puede actuar a su favor. A lo mejor la suya es más sorprendente que la mía. Sí, solo que ahora mismo entonces alguien que se levanta y tiene habilidad puede influenciar a muchos y decirle háganlo como yo. No, yo no le voy a decir háganlo como yo. Yo le voy a decir usted y yo hagámoslo como Cristo. Y esa es nuestra insistencia. De hecho, ustedes que han estado algo de tiempo con nosotros conocen nuestra misión. Nuestra misión como casa, el trabajo que nosotros tenemos es que nosotros estamos decididos a preparar a los santos, a llevar a los santos, a levantar en los santos el conocimiento pleno de Cristo. ¿Para qué? Para que cada santo sea la expresión de Cristo donde quiera que esté. Y esto no significa, si yo no digo en el nombre de Francis, no sucede nada. Hablando de mi unción, que la unción no es mía, la unción es de Él y quiso repartirnosla a nosotros. ¿Somos los dueños? No, todo es de Él, por Él y para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces nosotros, entendiendo lo que hemos venido trabajando, lo que Dios nos ha permitido desarrollar, tenemos que reconocer algo. No voy a hacer una encuesta para que usted no salga raspado. Pero cierto que la mayoría de las veces usted no inquiere en la palabra recibida. Le explico. Cierto que usted después que sale de las reuniones, sea aquí, sea en los grupos pequeños, usted no se pone a investigar, usted no se pone a estudiar lo que escuchó. ¿Verdad que no? Y eso entonces nos hace tener una dificultad. Porque entonces nosotros escuchamos palabra, no tomamos el tiempo para investigar, para estudiar, para decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me hablaste por medio del nombre que sea? Hablo de la gracia que estuvo fundamentándome. ¿Qué es lo que tú quieres que yo entienda? Porque tú me hablaste. No lo hacemos. No le voy a decir que levante la mano los que no lo hacen. Y mire lo que hacemos nosotros. Mire lo que hacemos nosotros. Dios nos está hablando. Pero nosotros no nos tomamos el tiempo para entender lo que Dios nos está hablando. Pero como buenos evangélicos, sabemos quién tiene dones. Mira lo sinvergüenza que somos. Sabemos quién tiene dones. Párate, Eni, ven.
Yo sé que Enis tiene el don profético. Estoy diciendo que Dios me está hablando y yo no me he tomado el tiempo para preguntarle al Espíritu que me haga entender lo que Él me ha estado hablando. Y llamo a Enis y le digo, profeta, ayúdame a orar para que Dios me hable. Dígame si eso no es una sinvergüenzura. ¿Cómo creemos nosotros que vamos a usar la gracia de un don que Dios pone en una persona para que me satisfaga mi sinvergüenzura? Perdón por lo de... Para que satisfaga mi flojera, mi capricho. Y entonces ponemos al profeta a que esté orando por nosotros para que Dios nos hable. Y lo llamamos, ¿qué te ha dicho el Señor? Gracias a Él. ¿Qué te ha dicho el Señor? Mire lo que decimos, y algunos de nosotros, ¿qué ha dicho el Señor? Y Dios hablando por medio de lo apostólico, de lo profético, del maestro, de todas las gracias que hay, Dios hablando. Cumbre del caso. Y Dios dentro de nosotros, vivito y coleando, hablando y no hay nadie que le preste atención. Y andamos buscando los dones que creemos que Dios usa más para que nos hable. Hermano, Dios no usa más a alguien porque tenga un don diferente al suyo. Dios a todos nos usa porque a todos nos ha dado una medida de Cristo. Que yo no voy a usurpar un lugar que no tengo, sí es verdad. Pero eso no quiere decir que Dios no me hable. Dios me habla. ¿Por qué les digo todo esto? Ha estado expuesta como en ninguna otra temporada a una iluminación continua de la palabra de Dios. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en eso. Nosotros venimos sin parar, siendo expuestos, Dios hablando, Dios iluminándonos, Dios trayendo luz a nuestro entendimiento, recibiendo dirección profética, como nunca. Y eso debe seguir así, ojo, eso no debe parar. Pero el punto aquí y el paréntesis que hablo es, ¿qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha hablado por la palabra fundamentada, iluminada o por la profecía que hemos recibido? Por eso le llamo a este tema los oídos con memoria. Porque hemos escuchado mucho, pero hemos recordado poco. Hemos escuchado mucho, pero recordado poco. Y no es que estoy diciendo que está mal escuchar. No está mal escuchar. Porque Dios siempre va a manifestar una verdad a una generación que quiere que administre esa porción de iluminación que le da. Dios siempre va a levantar eso. Pero usted y yo tenemos que entender que Dios no va a aclarar cosas simplemente porque yo quiero que Él lo haga. Todo lo que Él hace o hizo y se manifiesta en nuestro tiempo cronos es porque está regido en su propósito eterno. Lea conmigo, por favor, esta corta concepto que yo saqué de un poco de estudio. No estoy diciendo que esto es así, es según lo que yo puedo entender que es el propósito. ¿Sí? Yo, Francis, no estoy diciendo que es un concepto que se maneja en todas las universidades teológicas o los grandes, no, esta soy yo, en mi humilde entendimiento. ¿Por qué? Porque todo parte de entender que usted y yo estamos aquí por una razón.
y que Dios cuando te habla es por una razón. Dios cuando te quiere corregir es por una razón. Y escuche, y Dios cuando añade también es por una razón. Dios no va a añadir cosas solamente porque yo me pongo a llorar y a patalear. Yo soy tu hijo y tú me tienes que dar. No. Dios todo lo que añade es por una razón. Y todo tiene que ver con que los que están en su propósito eterno, Él decidió lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Dice esto que yo escribí. El propósito eterno es el plan amoroso del Padre de darse a conocer desde el comienzo por medio de su Hijo. Y que su Hijo sea el todo en todos. Todo está sujeto a Él. Por eso somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso hacernos sus hijos. Somos su familia, somos el lugar de su morada, solo porque Él así lo quiso. Cristo es el Rey y nosotros su iglesia, el lugar de su reinado. Así que entonces puedo entender que el propósito eterno es el plan que Dios diseñó para la humanidad, pero con Cristo y en Cristo. Con Cristo y en Cristo. Y Él quiere que todos puedan conocer a su Hijo. Y para que todos podamos conocer a su Hijo, Él entonces nos dio una medida de su Hijo para que la desarrollemos y la podamos expresar. Para que la desarrollemos y la podamos expresar. Así que cuando Dios te da una palabra, no es para Inés, no es para María, no es para José, porque nosotros tenemos un ego muy inflado. No es para Francis, es para que la medida de Cristo que está en ese envase pueda desarrollarse y cumplir la misión con la que está aquí en la tierra. Así que esto entonces nos permite a nosotros decir, ya va, ¿por qué Dios me está hablando a mí? Y Dios me viene diciendo, ordénate, ordena tu casa, ordena tus finanzas, ordena tu matrimonio, ordena tu familia. ¿Por qué Dios insiste en decir que nos tenemos que ordenar? ¿Por qué Dios nos habla tanto de eso? Porque en su propósito eterno, Él está decidido, escuche esto, que esto es maravilloso. Él está decidido a añadir todo lo que a ti y a mí nos haga falta si estamos cumpliendo su voluntad. Sí. Y aquí es donde entramos en recordar lo que hemos oído. Y bendito que tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda las cosas. Entonces yo no voy a orar para que Dios me bendiga, ¿cierto que no? ¿Y por qué a veces amanecemos diciendo, yo como que estoy empavado? No, sea honesto, sea honesto. Porque usted a veces amanece diciendo, a mí nada me sale bien. Últimamente todo me sale mal. ¿Será porque está maldito? ¿Será? ¿O será porque no estás escuchando o haciendo memoria de lo que Dios ya dijo que era y que tenías que hacer? Entonces Dios nos dice que hagamos cosas y nosotros las olvidamos. Y después le decimos, Señor, hazlo tú. Somos hasta descarados nosotros. El Señor nos dice, hagan esto, esto y esto, y después nosotros en oración, Señor, hazlo, tú, yo sé que tú lo puedes hacer. Pues ya va, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí?
El Señor diciendo, haz esto, y nosotros vamos y que a orar, a decirle, Señor, hazlo tú. Lo hemos hecho. Claro que lo hemos hecho. Lea conmigo, por favor, Santiago 1:25. Para ver si no me equivoqué. No, 25. Ajá. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿No siendo qué? ¿No siendo qué? ¿No siendo qué? Sí, nosotros tenemos oído y no escuchamos. Y a veces creemos que es como recita uno de los salmos, aquellos ídolos que tienen ojos y no ven, aquellos ídolos que tienen oídos y no escuchan. Y dice el apóstol Santiago, no siendo oidores olvidadizos. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia del Señor, escuchando la voz de Dios, día tras día, semana tras semana, se le olvide lo que Dios ha hablado? Se le olvide lo que Dios está hablando. Mis amados hermanos, yo sé que algunos de ustedes tienen tiempo con nosotros. Y aquí sí les voy a pedir que me ayuden con eso. ¿Cierto que usted ha escuchado mucha palabra de Dios? ¿Ha escuchado usted palabra profética? ¿Reciente, desde hace mucho, la ha escuchado? ¿Cierto? Levante la mano para ver cuántos saben que Dios ha hablado. Bastante, ¿verdad? Pero si yo le digo, agarren una hoja y un papel y cópienme esa dirección que Dios nos ha dado. Cópienla. Todo lo que Dios nos ha hablado. Vamos a hablar de la última década. Si yo le digo, vamos a hacer memoria de lo que Dios nos ha hablado a nosotros, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan todas las palabras que el Señor nos ha dado a nosotros? No, usted sabe que Dios habló, pero sea honesto, ¿se acuerda de todo lo que Dios ha hablado? No. Eso nos convierte en oidores olvidadizos. Y créanme que ser un oidor olvidadizo tiene sus consecuencias. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, estoy hablando más o menos de una década, el Señor nos habla a nosotros, nos da una palabra profética acerca de que Él tenía un lugar, otro lugar donde nosotros íbamos a vivir. ¿Sí? Pues sí, Señor, gracias porque tú siempre estás pendiente de nosotros y tú nos vas a dar un lugar y X. Todas esas cosas que hacemos nosotros de muchacho que de momento se alegra, pero después se le olvidaron todas las cosas. Pasó un poquito de tiempo, no recuerdo ahorita el tiempo exacto, un apartamento nuevo en obra gris para la zona norte. Recuerdo de hecho que Esmeralda le dijo, vamos, hagámoslo, y nos había sacado la cuenta, ustedes venden el carro, pedimos el crédito en el banco, no sé qué, vamos a hacerlo. Ella nos sacó la cuenta, nosotros sacamos la cuenta y la cuenta de ella daba, la de nosotros no. Siempre es así. La de nosotros no.
No lo hicimos. Tuvimos miedo. Y Dios nos había hablado. Una de nuestras fallas fue nunca inquirir en ese tiempo cuando Dios nos había dicho, tengo un lugar nuevo donde ustedes van a vivir. No lo hicimos. Bueno, no sé si ahí le voy a dar la gloria a Dios o que me dé un palo. No, ya me perdonó. El apartamento creo que en esa época costaba 1 millón, algo así, ¿verdad? No sé. O sea, en ese momento era inalcanzable. O sea, por eso es que las cuentas no nos dieron. Recuerdo que Uziel le dijo a Esmeralda, ¿será que para que me vayan a visitar a Tocuyito? Algo así. Le digo, Esmeralda, tú eres loca, yo no voy a hacer eso, será para que después me vayan a visitar a Tocuyito, o sea, por mala paga. Al poco tiempo, estoy hablando de quizás 1 o 2 años, se disparó la inflación. Y ustedes saben, vino la inflación y vino la hiperinflación. Y la crisis se tragó el precio del apartamento. Nosotros nos lamentamos y entendimos y dijimos, era lo que Dios nos había dicho que hiciéramos, pero se nos olvidó inquirir. Y por causa de no hacer las cosas, cuando Dios las determina, te toca vivir cosas que no estabas dispuestas para hacerlo. En los 2 años, 3 años siguientes se metieron en el apartamento de Parque Valencia, nos robaron todo. Año 2016 más, creo que fue. Después vivimos unas situaciones con los apagones y Aarón que fue complicado para nosotros. Cuando tú haces memoria y tú dices, si hubiese hecho esto aquí, me hubiese evitado, porque Dios sí conoce el futuro, tú y yo no. Me hubiese evitado quizás que me hubiesen saqueado la casa porque ya yo no iba a estar allí. Punto. El lugar donde íbamos a comprar no sufrió toda la crisis de electricidad. Hubiésemos ayudado en salud emocional a los muchachos. No lo hicimos. Y ojo, ¿no? Y yo le estoy poniendo este ejemplo que es como algo de vanidad. ¿Sí? No estoy diciendo que usted va a salir a hacer locuras ahorita. Dios me dijo y yo voy a meterme en una deuda. No, estoy diciendo que hay que recordar lo que Dios nos ha hablado para entender si lo que está a la puerta es lo que Él determinó que fuese. Y esto lo digo por su trabajo, esto lo digo, es más, voy desde el inicio, esto lo hablo de su vida, porque es posible que Dios te haya hablado a ti de cosas de tu vida para ser transformado. Y tú te has hecho el oidor olvidadizo. Hay quien habló, quién fue el que predicó, quién dio la palabra, Francis. No sé, antes no sé si ahora se usa, porque bendito sea Dios, nosotros tenemos muchos años que no andamos en la iglesia tradicional, pero yo no sé si alguno de ustedes escuchó, ay, fulano cree que tiene a Dios agarrado por la barba. ¿La barba, La barba. A la chiva. Bueno, es lo mismo. ¿No? ¿Usted alguna vez escuchó esa expresión? Entonces nosotros, ay, que fue, esta cree que tiene a Dios agarrada por la chiva. O sea, como que te crees más. Y la semana pasada les dije que tengamos el cuidado, que hay que aprender a escuchar para obedecer, porque podemos cometer 2 errores. O dudar y no hacer, o creer todo y no investigar. Entonces, cuando nosotros entonces dijimos, oh, wow,
Fue una oportunidad. Era Dios hablándonos. Sabemos que era Dios. Pero nosotros no supimos discernir la oportunidad. Miren ustedes todo lo que ya Dios sabía. En menos de 2 años nosotros no íbamos a tener deuda. No íbamos a tener deuda. Y a nosotros, de alguna manera, se nos olvidó que Dios nos ha hablado. Por eso digo, no es cuánto Ciudad de Dios todos los domingos viene usted. Vamos a ver qué cosas nuevas trae el pastor Uziel. Bendito Dios que Él tiene el don. Él dice, ¿ustedes creen que es así de fácil? No, pero para mí, para Él, yo lo veo que lo hace fácil. A mí me cuesta. Y yo pienso y oro y oro y oro. No crean que es así. A ver qué cosa buena Dios me va a hablar. Y cómo estuvo el culto, cómo estuvo la palabra. Eso está bien. Pero lo mejor es qué tanto he escuchado que yo estoy recordando y estoy haciendo. Porque dice entonces el versículo 22, ahora sí, 1:22, porque el que no hace lo que escucha, dice Santiago, se está engañando. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Sé qué? ¿Sé qué? De lo que escuchas. Y no es solamente que nos sentemos en una reunión a escuchar. Eso está súper bien, pero eso no es todo. Dice el apóstol Santiago, si tú solamente escuchas y escuchas y escuchas, pero no haces, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. ¿Y aquí por qué? Porque no es que Dios no ha hablado. Tú sabes, yo sé, la iglesia de Cristo en general sabe que Dios ha hablado. Pero nos cuesta hacer. Mis hermanos, y aquí les voy a poner un examen, póngaselo aquí. Usted en su mente cree que está. Si Dios nos habla, como usted sabe que Dios lo ha hecho, y usted no hace nada, y yo no hago nada, aparte de engañarnos, ¿qué creemos de Dios nosotros? ¿Sí se entendió? Vuelvo a repetir. Dios habla y usted dice amén, amén, pero a usted se le olvidó y no hizo nada. En realidad, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Le creemos? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? No. Decimos que le creemos, pero el fruto de nuestra acción dice, yo no te creo. Yo no te creo. Y la mayoría de las veces pasa porque no hemos aceptado lo que ya Él hizo por nosotros. Lo voy a poner así. Dios dijo, Jesús lo declaró, las aves tienen para comer, yo les voy a dar comida a ustedes. Los lirios de los campos tienen para vestirse, yo les voy a dar vestido a ustedes. Nosotros entendemos que desde la eternidad hemos sido escogidos y Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es una verdad eterna que está.
¿sí? Hay una verdad eterna. Y la pregunta que yo me hago entonces es, si Jesús dijo que le iba a dar comida a sus hijos porque Él alimentaba a los pájaros y yo soy mejor que un pájaro. Estoy parafraseando Mateo capítulo 6 del versículo 26 más o menos en adelante. Si Jesús declaró que a los de Él les iba a dar para vestir porque si Él se encarga de las flores del campo y las viste, yo soy mejor que una flor del campo. Él me va a dar vestido a mí. Esta es su palabra. Él dijo que me había escogido desde la eternidad y yo estoy bendecida con toda bendición espiritual. ¿Sí? ¿Está conmigo aquí? Esa es su línea de palabra. Este es el camino de la palabra. ¿En qué camino estoy yo si yo me siento más fracasada que el resto del mundo? ¿En qué camino estoy yo si yo estoy como Pedro el Escamoso? Una camisa y un pantalón. ¿Entienden eso? ¿Lo entienden? O sea, Dios determinó un camino que ya está trazado para los de Él. Y usted es de Él. Usted es de Él. Todo el que vaya por ese camino está bendito. Todo el que vaya por este camino va a tener para comer. Todo el que vaya por este camino va a tener para vestir. Pero si nosotros entonces nos sentimos que estamos en maldición, porque nada nos sale bien, nos hace falta es que nos echen unos ramazos, será. Tenemos una larga temporada estando tan estrechos, que apenas si tenemos para comer. Tan estrechos que apenas si tenemos para lavar la misma camisa y el mismo pantalón. Mis hermanos, hagamos memoria de la palabra del Señor. Eso es lo que Él habló para mí. ¿Qué estoy olvidando yo? ¿Qué estoy olvidando yo que no estoy haciendo lo que Él me habló? Les vuelvo a repetir. No es cuántas veces se pare el que va a profetizar aquí. Y no puede decir usted y no puedo decir yo, Dios, a mí Dios no me ha hablado. ¿Tú eres la iglesia del Señor o no? Así que escuche, usted no necesita que ninguna gracia se pare a decirle, recibe, porque usted no va a recibir nada más sobrenatural, corrijo la expresión, más allá de lo que ya Cristo ha impartido en usted. Usted no necesita que alguien le diga que usted está bendecido, porque la palabra ya dijo que usted está bendecido. Usted no va a orar para que Dios le añada para comer y para vestir. Usted va a orar a decirle, Señor, ¿cuál es el camino donde está mi comida y donde está mi vestido? Porque tu palabra no miente y yo soy tu hijo. ¿Dónde está el camino? Esa es la oración. No es, Señor, dame comida, dame el trabajo, dame el vestido. No, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está el camino que tú me trazaste de mi comida, de mi vestido? ¿Dónde está? Porque entonces yo empiezo a recordar lo que Dios a mí me dijo y comienzo a hacerlo. Porque no hacerlo me convierte en un oidor olvidadizo. El no hacerlo me trae engaño a mí. Y es más duro. De hecho, es más duro. El no hacerlo es más duro. Porque quizás
Lo que hoy estás viviendo, no tenías por qué vivirlo si hubieses escuchado a tiempo y no lo hubieses olvidado. Es más, no, estoy segura que lo que hoy padeces, lo que hoy sufres, lo que hoy te duele, no sé qué, pues no los conozco en intimidad a todos, el Espíritu de Dios sí, era porque estoy segura que Dios te habló. Dios te habló en reiteradas ocasiones y a ti se te olvidó lo que Dios te dijo. Sea porque lo entendiste por una palabra iluminada o sea porque el don profético lo declaró. Por eso le digo que es más doloroso. Ser un oidor olvidadizo tiene consecuencias dolorosas, hermanos. Dolorosas. No hacer lo que hemos escuchado en Dios. Y vuelvo a repetir, no le estoy diciendo que hagamos locuras, de ninguna manera. Estoy diciendo que Dios ha hablado. Dios nos ha iluminado. Dios nos ha permitido crecer en el entendimiento. Se justifica el nivel de vida que tú y yo tenemos con el nivel de revelación y profecía que hemos recibido. ¿Se justifica? No. Nosotros hemos recibido una medida ensanchada de palabra profética. Yo siempre les traigo a memoria, en caso de la palabra profética, cosas que el Señor nos dijo hace muchos años. Yo recuerdo que cuando empezamos a meter el sonido, en oración, porque nosotros hemos creído que por medio de la oración el Señor trae iluminación, así que como por medio de la palabra, por eso usamos esos recursos. Recuerdo que, y lo hablábamos con los muchachos en una reunión el domingo pasado, recuerdo que el Señor usó a Fanny y le dijo a Uziel en ese momento, no recuerdo quién más estaba, y le dijo, anda y compra el cable de excelencia, el cable que van a empotrar. En todo esto busca un cable de excelencia. No sabíamos nada, bueno, yo menos que menos, pero Uziel dice, yo no sabía. Así que se fue a las casas de sonido que había aquí en Valencia y consiguió el cable. Hermanos, nosotros no sabíamos nada, no entendíamos nada. ¿Para qué le voy a decir? O sea, la palabra profética estaba, pero a nosotros nos faltaba el desarrollo de lo apostólico para entender. Porque la palabra profética sin entendimiento puede ser una tragedia para muchos. Para muchos. Así que nosotros salimos a comprar un cable que no sabíamos cuál era. Pero nosotros, Uziel fue y no sé, que le dijo, mira, ¿cuál es el mejor cable? Preguntó cuál es este y cuesta tanto. Costaba mucho dinero. Pero nosotros dijimos, el Señor lo dijo. El cable sigue costando un dineral ahorita. Un dineral. Yo no recuerdo ni cómo se llama. Ese es el cable que está empotrado. Y nosotros lo pudimos hacer. Gloria a Dios. Cuando se estaba en la construcción y no había piso, recuerdo que el Señor le dijo al pastor Ulises Auxiel, le dijo, corran. No sé si esa era ilusión de Fanny, no sé en ese momento. Pero lo que le dijo era verdad. Le dijo, corran por este piso, no lo van a ver más. Y van a ir a comprar mármol. Casi nosotros caemos como condorito. Mármol, ¿se acuerda? Mármol. Y tanto Uziel como el pastor dice, ajá, ¿y para dónde vamos? Que nosotros de broma conocemos el piso de cemento que se le echa colorante. Estoy exagerando. O sea, eso en nuestra mente, o sea, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Lo que Dios habla, hermanos, nunca va a entrar en tu lógica. Nunca.
Porque cuando Dios nos habla y sacamos la cuenta según nosotros o decimos según nuestra estructura, nunca va a dar. Nunca. Y le dijo, es mármol que van a poner. Hermano, seamos honestos. Yo no le estoy vendiendo una imagen a usted que no es. Como dice Uciel y que siempre se lo dice a los muchachos, ustedes saben de dónde yo vengo. De las flores más allá, le dice a Christopher y Aarón. O sea, a Christopher y Aarón no les importa porque, tú vienes de las flores, ¿y qué? Hermano, nosotros no sabíamos nada y mucho menos teníamos recursos para poner este piso. Donde usted está, ese piso es de mármol. Y nuestro ingenio, porque nosotros, hermanos, para acomodar las cosas que Dios dice a nuestra mente, estamos mandados a hacer. Por eso le digo que por medio del Espíritu hay que indagar, por medio de la oración y en el consejo sabio de los que tienen gracias de revelación. Porque si no, no entendemos nada. No teníamos nada, nada, pero nada, nada, ni un bolívar. Y Uziel dice, bueno, una idea. 1 metro cuadrado por cada uno, ¿sí? 1 metro cuadrado. No, ya voy a eso. Y la hermana Miriam, que Dios la bendiga donde quiera que esté, porque es una mujer que dice, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Y la hermana Miriam le dijo, sí, yo mando a hacer unas chapas. Y la hermana Miriam mandó a hacer las chapas con yo pongo mi metro cuadrado, algo así. Hermano, mandamos a hacer no sé cuántas chapas. Y solamente como el 10% de los hermanos agarraron las chapas. Y en medio de una oración, el Señor vuelve a usar a Fanny y le dice, no, Uziel, así no. Yo les voy a dar para que compren el mármol. Yo. Wow. Alabado Dios. Y nosotros lo que hicimos fue, algunos de esa época lo recordarán, hicimos un maratón de oración. Mis amados hermanos, en ese maratón de oración se recogió la primera parte para comprar el mármol que usted hoy aquí. Eso, en un solo mes se recogió lo que usted hoy. Y eso no es porque la piedra no se pega sola. Había que pagar un especialista que pegara esa piedra. Todo eso. Y escuche, esta construcción que usted ve, y le estoy hablando de cosas materiales, que al final viene un temblor y se acaba esto. Pero estoy diciendo a donde Dios te puede llevar. ¿Entiende esto? A donde Dios te puede llevar y escucha. Porque tus oídos, mis amados hermanos de Ciudad de Dios, sus oídos sí están benditos, porque bendito todo aquel que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le ha determinado. Porque no todos tienen la oportunidad de escuchar, y no porque Dios no esté, sino porque tienen entenebrecido el conocimiento, porque andan todavía en oscuridad. Pero usted y yo que andamos en la luz, estamos bendecidos de escuchar la voz de Dios. Y ahora mis oídos empiezan a recordar y hacer memoria. Ven acá.
Dios nos dijo a nosotros. Y esa es la expresión que usted tiene que usar. Dios nos dijo a nosotros. Que me llamó Francis, no importa si no me llamó, yo soy su hija. Que no importa si el profeta dijo mi nombre o no, o el pastor me oró o no me oró, yo soy su casa. Miren ustedes que cuando María, la madre de Jesús, fue visitada por el ángel, el ángel le dijo, María, eres bendita porque tú has sido escogida para ser la casa que va a tener al Cordero de Dios. Wow. Y María se asustó. Dice la Escritura que María se asustó. ¿Saben por qué? Porque sí. Porque cuando Dios nos habla, como nuestra mente es muy pequeña, todo nuestro ser se estremece porque dice, esto no es posible. Sí es verdad. En tu mente no es posible, pero la palabra de Dios hace que todo sea posible. Y dijo, María, eres bendita, porque tu vientre va a llevar al Mesías, a Jesús. Y recordaba yo y decía, Señor, y hay gente que adora a María, porque María, Dios la escogió, y qué bueno que Dios escogió a María, una mujer extraordinaria, no para adorarla, pero sí para decir, como una mujer que fue visitada solo por un ángel, que le estaba cambiando la vida y hasta su vida corría peligro, porque si José la denunciaba, a María la apedreaban. ¿Entiende eso? Y la expresión de María me conmueve, porque María dijo, Señor, hágase como tú has dicho. Hágase. Y era un ángel. Era un ángel. Y el ángel bendijo a María. Mis amados, tú y yo no somos María. María era la madre del Cordero, de Jesús. Pero tú y yo no somos María, somos los hijos de Dios. Somos la casa de Dios. María llevó a Jesús, nosotros llevamos a Cristo. Y si María le pudo decir a un ángel, lo que tú digas, que se haga. Yo, que llevo a Cristo, digo, lo que tú digas, que se haga. Lo que tú digas, que se haga. Iglesia, Dios nos ha hablado. Yo creo que si el otro domingo no hay alguien que nos predique, está bien. Está bien, no es que no va a predicar, ya el predicador está. A lo que me refiero es que si no nos habla el domingo, sea por palabra revelada o profética, está bien, porque hemos escuchado tanto que estamos atrasados en el hacer. ¿Sí o no? Hemos escuchado tanto que estamos atrasados en el hacer. Hebreos 3:15, y ya ahora sí estoy cerrando, dice: lo leo en otra versión, usted está allí. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Mis hermanos, como a veces no nos gusta lo que Dios está diciendo, nosotros
cerramos nuestros oídos. Porque a mí no me gusta eso que Dios está diciendo. No me gusta. Yo quiero es que Dios, cuando me hable, me diga, párate, Peter, ponte de pie. Peter, en 40 días la cuenta de tu banco va a crecer el triple. Y resulta que la cuenta de Peter está en 0. ¿Y todo número multiplicado por 0 qué da? 0. Hermano, yo sé que Dios puede añadir recursos. Yo sé que lo puede hacer. Dios sana, yo sé que Dios lo hace. Pero yo ahora me he concentrado en decir, Señor, ¿qué has dicho tú que a mí se me ha olvidado? Señor, ¿qué has estado hablando tú que a mí se me ha olvidado? Y no solo me siento a ver, oh, wow, qué revelación recibimos hoy, sino, Señor, ¿qué hago con lo que estoy escuchando? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me perdí? ¿Dónde me quedé? Que quizás ves a otros avanzando y tú dices, ¿dónde me quedé yo? ¿Qué pasó? Si todos estábamos en el mismo lugar escuchando lo mismo. La diferencia va a estar no solo en el que escucha, sino en el que hace. No solo en el que escucha, sino en el... Por favor, sea amable y dígale al que está a su lado, escucha y haz. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Póngase de pie, por favor. Quiero que oremos. Quiero que le ponga con mucho respeto la mano en el hombro a alguien. Y yo quiero que haga esta oración. Dígale, Señor, yo sé que tú has hablado. Y tienes tiempo hablándonos. Tienes mucho tiempo hablando. Yo sé que a mí se me ha olvidado mucho de lo que tú has dicho. Yo lo sé, lo reconozco. Pero yo quiero hacer memoria. Ahora sí, dígale, Espíritu Santo, tú el que nos ayudas a recordar todo lo que se nos ha olvidado. Porque lo que tú has dicho en el Espíritu no se borra, se queda en el Espíritu. Haznos recordar, Señor, tanto que hemos escuchado. Tanto que hemos escuchado. Haznos recordar.